En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. Hoy vamos a ver la vida del virtuoso profeta Samuel y vemos también el castigo de los malvados hijos del sumo sacerdote Eli, cómo Dios va a castigarlos de sus sacrilegios y de su mal administración del culto divino. Primero leemos lo que dice Don Bosco en resumen, después amplificamos un poco y aplicando buscando las virtudes o vicios que están en esta historia. Después de la muerte de Sansón, se distinguió Eli. Eli no es Elías, es Eli, es un jefe, un juez y sacerdote. Después de la muerte de Sansón se distinguió Eli, el cual fue juez y sacerdote, esto es, gobernó al pueblo en las cosas espirituales y en las temporales. Tenía Eli dos hijos llamados Ofni y Finees, dedicados como él al ministerio del tabernáculo. Eran hijos de un padre bueno, pero en nada se le parecían. Además de los disgustos que le causaban en privado, insultaban también a las personas que iban al templo a ofrecer sacrificios al Señor, apropiándose con violencia de la porción de la víctima que pertenecía al pueblo. Realmente eran unos prepotentes en el santuario. Estos hechos, repetidos con frecuencia, eran causa de grave escándalo, de mal ejemplo, porque alejaban a los hombres de los ejercicios de la religión. Entonces el mal ejemplo de estos sacerdotes alejaba a la gente del culto de Dios, y esto es grave pecado por ellos. Eli los reprendió muchas veces, pero fue demasiado indulgente y no los corrigió con suficiente severidad. Por eso el Señor decretó castigar al padre y a los hijos y suscitar a otro pontífice que le sirviese con más fidelidad. Entonces este hombre honesto sí corrige a sus hijos, pero no con toda la firmeza adecuada. Por lo tanto, llega sobre él y sobre ellos el castigo. Y Dios va a utilizar a un joven que va a ser profeta, Samuel. El siervo fiel que Dios había escogido para suceder a Eli en el sacerdocio fue Samuel, hijo de Ana y de Elcana, de la tribu de Efraín. Sus padres lo presentaron niño aún al sacerdote Eli para que lo consagrase el Señor y le sirviese a él solo en el templo toda su vida. El virtuoso Samuel, obediente a todos, servía al altar con mucha edificación y nunca se dejó seducir por los malos ejemplos de los hijos de Eli. Por esto era acepto, amado por Dios y los hombres. Una noche, mientras dormía, Samuel oyó una voz que decía: Samuel, Samuel. Como no sabía de dónde venían aquellas palabras, y creyendo que era Eli que lo llamaba, se levantó y fue luego a él diciéndole: Aquí me tienes a tus órdenes. Eli le dijo: No te he llamado, hijo mío, vuelve a dormir. Lo mismo aconteció 3 veces. Eli finalmente le dijo: Si oyes que de nuevo te llaman, contesta: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Entonces el Señor le dijo: Ha llegado el tiempo en que yo quiero castigar a él y a sus hijos, porque él conocía su mala conducta y no los corrigió eficazmente. Entonces aquí Eli va a recibir el castigo, sufrimiento y pena por no haber corregido eficazmente a sus hijos. Al amanecer, Eli llamó a Samuel y le habló así: Dime todo lo que te ha revelado el Señor, no callas nada. Samuel, obligado por este mandato, le dijo todo, y Eli, con resignación, aceptó lo que iba a pasar. Es el Señor, Él manda, dijo.
No tardó mucho tiempo en cumplirse las divinas amenazas, pues habiendo entrado en batalla con los filisteos, tuvieron los israelitas la peor parte. 34,000 quedaron muertos en el campo de batalla, y entre ellos los 2 hijos de Eli. Hasta el arca de alianza, objeto de tanta veneración para los hebreos, quedó en poder de los enemigos. Un soldado que había logrado escapar con vida de la contienda se apresuró a llevar la triste noticia a Eli, el cual, oyéndolo, se cayó de la silla en que estaba sentado y dio tan fuerte golpe en el suelo con la cabeza que quedó muerto miserablemente. El Señor castiga a veces, aún en esta vida, a los padres indolentes y acorta la vida de los hijos indisciplinados. Los filisteos llevaron el arca de alianza a su templo. Cuando los filisteos tuvieron en su poder el arca de los hebreos, hicieron una gran fiesta, la llevaron a la ciudad de Azoto y lo colocaron en un majestuoso templo al lado del ídolo Dagón, principal divinidad que ellos tenían. Pero Dios les hizo luego conocer que grande es la diferencia que hay entre él y los falsos dioses, porque al otro día hallaron a Dagón en el suelo al lado del arca. Acudieron los filisteos a socorrer al pobre Dagón y lo volvieron a colocar en su lugar. Pero al día siguiente lo hallaron peor que antes, aún más, queriendo Dios dar a conocer cuánto detestaba la sacrílega aproximación del arca a aquella estúpida divinidad, Dios inventado, falso, hirió a los habitantes de la ciudad con una llaga vergonzosa. Al mismo tiempo hizo salir del suelo una innumerable cantidad de ratones que, además de ser muy molestos a los hombres, destruían todos los frutos de la tierra. Asustados los habitantes de Azoto ante esas plagas, sacaron inmediatamente el arca del templo y la llevaron a otra ciudad, pero en todas partes producía los mismos desastres. Temerosos los filisteos de que él les diese a todos la muerte, convocaron a sus adivinos para consultarlos acerca de la decisión que debían tomar. Esos fueron del sentir que el Dios de los hebreos había enviado aquellas plagas porque no quería que el arca se quedase entre ellos, que se devolviese el arca y con ella una cajita que contuviese 5 figuras de los ratones que los habían molestado y otros 5 de las llagas recibidas. Entonces Dios va a castigar a los filisteos y los filisteos van a devolver el arca de la alianza. Los filisteos recibieron con agrado el consejo. Prepararon inmediatamente un carro nuevo, cargaron con él el arca con las cajitas de dones, y uncieron a él 2 vacas que tenían terneros de pocos días. Esos animales, venciendo la ternura hacia sus crías, sin pararse en lugar alguno, siguieron camino hasta Bet-Sames, primera ciudad de la frontera perteneciente a los hebreos. Los Bet-Samitas recibieron con júbilo aquel depósito, pero tan solo por curiosidad, no por devoción. Por eso el Señor los castigó dando muerte a 50,000, únicamente porque habían mirado con irreverencia al arca del Señor. Espantados los Bet-Samitas y temerosos de que los sobrecogiera a todos la muerte, exclamaban: ¿quién puede estar en la presencia de la santidad de este Dios? ¿A quién se entregará esta arca? ¿Cuándo saldrá de entre nosotros? Enviaron pues por los habitantes de Kiriat-Jearim, rogándoles que vinieran y se llevasen el arca. Estos no titubearon en ir y la llevaron a la casa de un ciudadano piadoso apellidado Abinadab, que residía en Gabaa, collado de Kiriat-Jearim. Este pueblo, obrando con el respeto que era debido al arca del Señor, se vio libre de las plagas que habían herido a los filisteos y a los Bet-Samitas. Queridos hermanos, en ese tiempo Dios recompensaba con bendiciones
materiales a la gente, y también los castigaba con castigos materiales, visibles, inmediatos, para que se dieran cuenta de la presencia del Señor. Hoy, por desgracia, el mayor castigo que tenemos es el abandono del Señor de un cierto modo. La gente vive como pagana, actúa como pagana y se dice cristiana. Veamos ahora un poco el aspecto espiritual, moral de esta historia de los hijos de Eli, de la vocación de Samuel y finalmente del arca. Dios es justo. Lo primero que debemos sacar de esta historia es aprender más y más a conocer, temer y amar a Dios. Dios premia al virtuoso Samuel y le aparece, le revela sus designios, lo elige por juez de Israel y valiéndose de él para convertir y libertar al pueblo. Entonces, después de Eli, este joven va a ser sacerdote y juez. También vemos por esa historia que Dios castiga a Eli y a sus hijos y a los israelitas impenitentes con una gran derrota y la pérdida del arca de alianza. Y también castiga a los filisteos idólatras, primero con plagas terribles, después con una matanza de descalabro espantoso. Es verdad que Dios es bondadoso y misericordioso también. El amor movió a Dios a que oyese la oración de la afligidísima Ana y le diese un hijo. Entonces, la mamá de Samuel era estéril, no tenía hijos. Ella rezó con mucha fe y Dios escuchó sus oraciones. Con un amor que sale del encuentro con sus beneficios, llamó el Señor a Samuel desde sus primeros años, para que viviese consagrado a su santo servicio en el tabernáculo. Le colmó de gracias, le preservó del contagio de los hijos de Eli, del mal ejemplo, y le hizo juez y libertador de Israel. Por su amor, reposando misericordia, perdonó Dios al pueblo penitente toda su infidelidad y le concedió una tan señalada victoria sobre sus opresores de tantos años. Entonces vemos aquí el joven, digamos, acólito Samuel no imita el mal ejemplo de los malos sacerdotes. Él está en lo que debe estar y Dios va a elegirlo más tarde juez de Israel. También vemos que Dios es fiel. Samuel prometió a los israelitas: en nombre de Dios, si de todo corazón os volvéis al Señor, vuestro Dios os salvará. Decid ahora cómo cumplió Dios esta promesa. Bien, Dios cumplió dando victoria a Israel. Dios es Señor también de la naturaleza. Por efecto de la voluntad de Dios, el ídolo Dagón cayó por tierra destrozado. Multitud de ratones devastaron los campos de los filisteos. Enfermedades agudas arrebataron la vida a muchos idólatras. Y una tormenta puso en desorden el ejército de los filisteos. El ejemplo de Ana nos enseña que en nuestras penas y aflicciones debemos acudir a Dios con fervorosa oración, porque Él es el mejor consolador y auxiliador, siendo como es bondadoso y omnipotente. ¿Está triste alguno de vosotros? Dice Santiago en la Biblia, que ore. Queridos hermanos, en la tribulación la solución no es emborracharse, no es ir a consultar a brujos hechiceros, no es pegarse a Dios y a su fe. La santa mujer Ana estéril bien oró con mucha fe. Dios le dio no solamente un hijo, sino un hijo profeta y juez del pueblo. La oración tiene mucho poder. Por la oración consiguió Ana un hijo y Samuel perdón y auxilio para el pueblo. Clamó Samuel al Señor por Israel. El Señor oyó sus ruegos, dice el primer libro de los Reyes 7:9. También Ana había hecho un voto que si Dios le daba un hijo, bien lo consagraría el Señor. Bien tuvo el hijo y ella cumplió con su voto. Por eso yo les aconsejo nunca hacer votos sin consultar.
porque hacer votos y no cumplirlas no está bien. También vemos algo importante. Los israelitas se arrepienten después de su derrota. El ayuno y la confesión de los pecados, es una penitencia agradable a Dios, cuya consecuencia es el perdón. Los israelitas se arrepintieron y confesaron sus pecados, hicieron buenos propósitos y satisfacieron con ayunos. Ahora digamos unas palabras más acerca de Samuel, sus virtudes. Después veremos el sacrilegio, la falta de reverencia de los malos sacerdotes y sus castigos. Y también veremos el castigo de los padres por culpa de los hijos. El joven Samuel no se dejó seducir por el mal ejemplo de los hijos de Eli, sino que imitó la piedad del anciano pontífice. Fue solícito y devoto en el desempeño de su sagrado ministerio. Se mostró obediente a Eli, a quien sus propios hijos rehusaban la obediencia. Y cuántas veces oyó su nombre, creyendo que le llamaba, se levantó al punto, aunque era medianoche. Se presentó a Eli y le dijo: aquí estoy, me llamaste. Tan prontos y gustosos deben obedecer todos los niños a sus padres y a sus superiores para recibir la bendición de Dios. Bien probó su sinceridad cuando Eli le preguntó qué era lo que Dios le había revelado. Sentía él anunciar al buen anciano y sumo sacerdote cosas tan desagradables, mas como se lo presentó con sinceridad, se lo declaró todo. Y así nosotros, cuando nos preguntan, y bien seamos sinceros, ¿qué pasó con los hijos de Eli? Bien, estos malos hijos van a ser castigados por sus sacrilegios y falta de reverencia en el templo. Los hijos de Eli fueron desenfrenados, malos, impíos, profanaban el santuario, atraían el descrédito sobre los sacrificios, alejaban a la gente, digamos, de la iglesia, utilizaban mal las cosas ofrecidas a Dios. Si la profanación del tabernáculo del Antiguo Testamento era tan gran pecado, mucho más nos debemos guardar de profanar los templos del Nuevo Testamento, en los que con su divinidad y humanidad está presente Jesucristo. Si tan severamente castigó Dios la grosera conducta observada en los sacrificios simbólicos, cuán pecaminoso y digno de castigo no será el que los cristianos durante el Santísimo Sacrificio del Nuevo Testamento, durante la Santa Misa, estén con irreverencia, desvergonzados, riendo, charlando, jugando con su teléfono, por ejemplo, celular. Bien, Dios castigó a estos malos servidores suyos. Si los hijos de Eli hubiesen prestado oído a las amonestaciones de su buen padre y las hubiesen practicado, el castigo de Dios no hubiera venido sobre ellos. Mas porque no escucharon a su afligido padre, murieron de muerte violenta. Y su nombre ha quedado para siempre cubierto de oprobio. En eso veremos qué cierto es lo que el catecismo replica o contesta: qué suerte aguarda a los hijos que se portan mal con sus padres. Bien, desgracias. Los hijos desobedientes, van a tener desgracias. Y también los padres que no educan bien a sus hijos, bien serán castigados. Eli era un hombre piadoso y santo, tan solícito y acongojado estaba por el arca de alianza, que al oír que los enemigos se lo hallaban llevado, se estremeció más que cuando le anunciaron la muerte de sus dos hijos. También estaba del todo entregado a la voluntad de Dios, como lo mostró cuando Moisés le refirió el castigo que le amenazaba. Él es el Señor, haga lo que sea agradable a sus ojos, había dicho. El Señor mismo lo dijo, porque no había castigado a sus hijos como debiera ser, bien, él también va a sufrir y morir. Cuando eran jóvenes aún, debía haber sido más riguroso con ellos,
porque no escuchaban las buenas amonestaciones, haberlos castigado seriamente, pero no lo hizo. Quizás una esposa también, mamá gallina, lo impidió. El que no atienda razones debe entrar por el castigo, decía un proverbio. El que no quiere entender debe sentir. Mas llevado de su demasiada indulgencia, creyó que cuando fuesen mayores reflexionarían, entrarían en cuentas consigo y se enmendarían. Y bien, ese es un furor. Si el niño de chiquito no está corregido, enmendado, y bien más tarde va a crecer igual, y va a ser igual torcido. Y bien, cuando se hicieron hombres, ya estaban acostumbrados al mal, y no se les dio ya un bledo por su padre. Ahora uno puede hacer esta pregunta. ¿Fue una dicha para los hijos el tener un padre tan indulgente que no los castigase? Bien, no fue una dicha para esos jóvenes. Fue más bien una desgracia. Cuánta desazón y cuánta angustia se hubiese ahorrado él y a sí mismo, y cuántos escándalos hubiese evitado si a su tiempo hubiese procedido severamente con sus hijos. Mas porque no lo hizo así, como culpable en los pecados de sus hijos, fue castigado por Dios. ¿Cuáles son los nuevos pecados ajenos, o sean, aquellos de lo que muchos se hacen reyes sin cometerlos? Y bien, por lado de los papás es dejar los hijos crecer en vicios y pecados y no corregirlos. Por ejemplo, el hijo es unión libre, no quiere casarse, está viviendo en la casa de los papás. Bien, no es normal. Se juntó mal y que se case entonces, si no hay impedimento, que se separe. Pero tiene hijos, entonces que se case. Pero no quiere casar, eso que lo saque de la casa, ¿qué hacemos? No se puede aceptar un escándalo en su propia casa. Así los hijos, abusando de la bondad de sus padres para obrar mal, pueden acarrear la desgracia sobre sí y sobre sus padres, y hasta unos y otros hundirse en la eterna condenación. Es un deber sagrado, ineludible de los padres el castigar los vicios y maldad de sus hijos. Y es un amor enteramente falso y una desgracia para los hijos el que sus padres les sean demasiado indulgentes y débiles. Entonces es un amor enteramente falso y una desgracia para los hijos el hecho que los papás sean demasiado indulgentes y débiles. Por eso dice la Sagrada Escritura, el que perdona la vara aborrece a su hijo, pero el que le ama le conserva siempre en disciplina. No es necesario dar golpes y golpes, pero firmeza sin no ceder frente a sus caprichos. Vean Proverbios 13:24. Entonces, el que perdona la vara, ese es el castigo, la rectificación, aborrece a su hijo, no lo ama. Pero el que lo ama le conserva siempre en disciplina. Es decir, quien escasea el castigo quiere mal a su hijo, mas quien le ama lo corrige continuamente. Otro punto espiritual y moral, sin penitencia no hay gracias. Pensaron los israelitas que teniendo consigo el arca de la alianza, Dios les protegería infaliblemente y les daría la victoria. Mas que les podría aprovechar la tabla de la ley en arca de la alianza si no llevaban ya la ley de Dios en sus corazones. Por ejemplo, una persona en vicios, pecados, pone un rosario en su cuello. Qué bueno, pero haga lo que dice el rosario, rézalo y imite las virtudes que están resumidas en cada misterio. Entonces los israelitas, pensando tener el arca de la alianza, iban a vencer. No, señores, porque su corazón estaba lejos de Dios. Después que hicieron penitencia sincera, fue cuando Dios volvió a hacerles propicio. Así no nos puede aprovechar ninguna cosa santa, ni aun los santos sacramentos, si no nos convertimos de corazón a Dios y arrojamos los dioses ajenos, es decir, las costumbres y pasiones pecaminosas. Samuel, que quiere decir
hijo de la gracia, hijo de gracias desde Dios, ha escuchado la gracia de su madre Ana, Samuel recibió de hecho muchas gracias de Dios, mas también cooperó fielmente a ellas. Así, en tiempos calamitosos fue el instrumento de la conversión y libertad de su pueblo. También los hijos de Eli fueron muy favorecidos por el Señor. Su nacimiento era ya una elección para el sacerdocio, porque en el Antiguo Testamento el sacerdocio iba de padre a hijo. Crecieron en el tabernáculo, desde la infancia tuvieron ante sus ojos el buen ejemplo de su piadoso padre, mas resistieron a la gracia y reflexivos se desentendieron de las insinuantes amonestaciones de su venerable padre y fueron un continuo escándalo para la gente piadosa del pueblo de Israel. Con este abuso de la gracia se endurecieron más y más sus corazones, y si bien todavía intentó Dios conmover sus ánimos caídos en el mal, haciéndoles saber por medio de Samuel que no estaba lejano el día en que castigaría a Eli y a sus hijos, esta última gracia quedó también estéril. Con obstinado corazón salieron a la guerra, murieron impenitentes a manos de los enemigos, y quizás ya están perdidos en la eternidad. Por eso, queridos hermanos, debemos oír la palabra de Dios y evitar toda profanación del lugar santo y todo sacrilegio. Cuando se nos anuncia la palabra de Dios, nosotros, sermones, pláticas, catecismo, bien clase de religión, debemos decir con Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, debemos ser muy ávidos de oír la palabra de Dios, porque por boca de los sacerdotes quiere Dios hablar a nuestros corazones. En efecto, dijo en San Lucas 10:16, quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza. También debemos sacar provecho de este ejemplo de los hijos de Eli para no imitarlos, no hacer comunión indigna o sacrílega. El arca de la alianza atrajo protección y bendiciones sobre los israelitas mientras fueron temerosos de Dios. Mas cuando se olvidaron del Señor y vivieron impenitentes, les causó desastres y derrota. También los filisteos, como apaganos que eran, los atormentó con grandes plagas. Lo mismo sucede con la Santa Sanctorum del Nuevo Testamento. La Santa Comunión reporta gracias abundantes a los penitentes, mas a los impenitentes maldición y muerte eterna. En efecto, San Pablo dijo: el que come, bebe el cuerpo del Señor indignamente, come, bebe su propia condenación. 1 Corintios 11:27. Entonces, queridos hermanos, tratemos de siempre tener respeto a Dios en las cosas de Dios. Muy importante. Siempre respeto a Dios y a las cosas de Dios. Si no tenemos respeto a Dios en las cosas de Dios, vamos a tener problemas. Y por desgracia, hoy el más precioso que tenemos, la Sagrada Comunión, la obligan a todo el mundo casi a darla de pie, en la mano, sin tener cuenta de lo que puede pasar, partículas que caen, etcétera, etcétera. Esto es grave. La Iglesia con el tiempo llegó al máximo respeto y máximo cuidado de la divina hostia, al dar la comunión en la boca, de rodillas, cuando la salud lo permite, y en una patena debajo de la boca. Hoy quieren dar la comunión a cualquiera, una canasta, y cualquiera la da. No, señores, no, es un error fatal. El 90% de los graves problemas que tenemos son problemas religiosos. Y la gente no quiere entender de esto. Y por desgracia, muchos sacerdotes mal formados en una falsa teología, una teología superficial, y bien no miden el peligro y quieren reemplazar el Evangelio por cosas humanas. Eso también es un error fatal. Los hermanos pueden buscar en internet, además del libro de Don Bosco, Historia Sagrada de Don Bosco, hay otro libro que estoy utilizando, Comentario Práctico de Historia Sagrada. Comentario Práctico de Historia Sagrada por el canónigo doctor F. J. Knecht.
Knecht se escribe K-N-E-C-H-T. Es un libro muy hermoso que da resumen de la Escritura Sagrada con la explicación moral y las virtudes de la gente. Si Dios quiere, la próxima vez vamos a hablar del primer rey de Israel, que será Saúl. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén. Si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse por favor a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada.